La lluvia azotaba la tienda con furia. Como si el cielo de Galicia quisiera castigarnos por haber venido hasta aquí. Un trueno retumbó tan cerca que sentí vibrar el suelo bajo el saco de dormir. Y entonces, en la penumbra iluminada solo por la linterna, Celia habló con voz rota: Victoria, no puedo seguir mintiendo. Te quiero. No como hija. Te quiero como mujer. El aire se quedó suspendido. Mi corazón latió tan fuerte que creí que ella lo oiría. Yo. Victoria López. 42 años. Esposa respetable de un hombre poderoso de Pontevedra. Acababa de escuchar la confesión más peligrosa de mi vida. Todo empezó 3 días antes. Cuando mi marido, Antonio, insistió en organizar esta excursión de caza en los montes de la Sierra de Ocandán. A 1 hora de Pontevedra. Tradición familiar, dijo. Llevaba años queriendo que Celia, su hija de 23 años, se integrara más en nuestra familia. Celia había vivido con su madre en Madrid hasta los 18. Y desde que regresó a Galicia apenas cruzábamos palabras corteses. Antonio pensaba que un fin de semana en la naturaleza arreglaría las distancias. Yo sabía que no sería tan sencillo. Llegamos el viernes por la tarde, Antonio, su amigo de toda la vida Marcos, Celia y yo. Montamos el campamento junto a un pequeño río que bajaba hinchado por las lluvias de otoño. Los hombres se fueron al amanecer del sábado a rastrear jabalíes. Celia y yo nos quedamos recogiendo leña y preparando la comida. Hablamos poco. Ella era hermosa de una manera que dolía mirarla, alta, con el pelo rizado color castaño rojizo que se escapaba de la coleta. Ojos verdes que parecían guardar todos los secretos del Atlántico. Yo intentaba no mirarla demasiado. Pero el sábado por la tarde el tiempo cambió. El cielo se volvió plomizo y empezó a llover con una violencia que no esperaba nadie. Antonio y Marcos no regresaron. Llamaron por radio, se habían refugiado en un refugio de cazadores a varios kilómetros. La tormenta había inundado los caminos. Pasad la noche en la tienda grande. Mañana iremos a buscaros, dijo Antonio con voz tranquila. Colgó. Solo quedábamos Celia y yo. Y solo había una tienda grande habitable, las otras 2 se habían volado con el viento. Compartiríamos el espacio. Compartiríamos la noche. Cenamos en silencio un caldo que calentamos en el infiernillo. Afuera. La tormenta no daba tregua. Dentro. El aire se volvió denso, cargado de algo que ninguna de las 2 nombraba. Celia se metió temprano en su saco. Yo apagué la linterna principal y dejé solo la pequeña, que proyectaba sombras temblorosas en las paredes de nylon. No podía dormir. Escuchaba su respiración al otro lado de la tienda. En un momento, ella se movió. ¿Estás despierta?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Se acercó gateando hasta quedar a mi lado. Tengo frío, dijo. Era una excusa tan infantil que casi sonreí. Abrí mi saco y la dejé entrar. Su cuerpo se acopló al mío con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Hablamos entonces como nunca antes. Me contó cómo odiaba las apariencias que su padre exigía. Cómo se sentía una extraña en su propia casa desde que yo llegué. Yo le conté mi verdad a medias, que había aceptado casarme con Antonio porque era lo correcto. Lo seguro. Después de una juventud llena de preguntas que nunca me atreví a responder.
No le dije que. En otra vida. En Madrid. Había amado a una mujer llamada Lucía. No le dije que a veces. Al mirarla a ella. Sentía revivir aquel antiguo fuego. La lluvia seguía cayendo. Celia apoyó la cabeza en mi hombro. Eres la única persona que me escucha de verdad. Murmuró. Sentí su aliento cálido en mi cuello. Mi mano. Sin permiso de mi razón. Acarició su pelo mojado. Ella levantó la cara. Sus ojos brillaban en la penumbra. Y entonces pronunció aquellas palabras que lo cambiaron todo. No supe qué responder. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Celia se incorporó un poco. Apoyada en un codo. Lo siento. Dijo rápidamente. Sé que está mal. Sé que eres la mujer de mi padre. Pero no puedo evitarlo. Desde el primer día que te vi. Sentí algo. Su voz temblaba. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Yo debería haberla detenido. Debería haber dicho que era un error. Que era joven. Que se confundía. Pero no pude. Porque en el fondo. Yo también lo sentía. Lo había sentido desde hacía meses. En cada cena familiar cuando sus ojos se cruzaban con los míos un segundo de más. En cada roce accidental en la cocina de la casa de Pontevedra. Celia. Empecé. Pero ella me interrumpió. No digas nada todavía. Solo déjame estar aquí un rato más. Se acurrucó de nuevo contra mí. Yo la abracé. Sus sollozos eran silenciosos. Como si tuviera miedo de que hasta la lluvia los oyera. Pasamos así horas. En algún momento. Ella se durmió. Yo no. Miraba el techo de la tienda. Escuchaba la tormenta que poco a poco se alejaba. Y pensaba en todas las mentiras que había construido mi vida. Antonio era un buen hombre. Sí. Pero nunca me había mirado como Celia me miraba aquella noche. Nunca me había hecho sentir viva. Al amanecer. La lluvia cesó. Celia se despertó sobresaltada. Se apartó de mí como si quemara. Anoche yo. Balbuceó. No pasa nada. Mentí. Estábamos asustadas. Cansadas. Ella asintió. Pero sus ojos decían otra cosa. Desayunamos en silencio. Cuando Antonio y Marcos llegaron al mediodía. Nos encontraron recogiendo el campamento como si nada hubiera ocurrido. De vuelta en Pontevedra. La rutina intentó tragarnos. Antonio estaba contento, al fin os habéis acercado. Si él supiera. Celia evitaba mirarme directamente. Yo evitaba estar a solas con ella. Pero la casa era grande y pequeña al mismo tiempo, pasillos. Escaleras. La cocina donde preparábamos el café por las mañanas. Una semana después. Antonio anunció un viaje de negocios a Madrid. 3 días. Cuidad la casa. Dijo con su sonrisa confiada. Se fue el jueves por la mañana. Esa misma noche. Celia llamó a mi puerta. Llevaba un camisón sencillo. El pelo suelto. No puedo dormir. Dijo. Necesito hablar contigo. Entró en mi habitación, la que compartía con su padre, y se sentó en el borde de la cama.
No dejo de pensar en aquella noche. Confesó. Sé que es imposible. Sé que me odiarás. Pero necesito saber si tú sentiste algo también. Me senté a su lado. Tomé su mano. Celia. Yo. Las palabras se atascaban. Recordé a Lucía. Mi amor universitario. Recordé cómo lo dejé todo por miedo al que dirán. Por la presión familiar. Por la Galicia conservadora que me rodeaba. Recordé cómo me convencí de que casarme con Antonio era lo adulto. Lo correcto. Sí. Dije al fin. Yo también lo sentí. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Luego con esperanza. Se acercó lentamente. Nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso tímido. Asustado. Lleno de años de represión. Pero también fue el beso más honesto de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino secreto. Antonio seguía en sus viajes frecuentes. Celia y yo nos encontrábamos en rincones de la casa. En paseos por la ría de Pontevedra al atardecer. En miradas robadas durante las cenas cuando él estaba presente. Cada caricia era un riesgo. Cada palabra de amor. Un peligro. Pero los secretos nunca permanecen enterrados en Galicia. Una tarde. Mientras paseábamos por el casco viejo de Pontevedra. Una antigua amiga de la familia nos vio cogidas de la mano un segundo de más. La mirada de la mujer lo dijo todo. Al día siguiente. Los rumores empezaron a circular. Antonio regresó antes de lo previsto. Noté algo raro en su actitud, más frío. Más distante. Una noche. Después de la cena. Me llamó al despacho. Cerró la puerta. Victoria. Necesito que seas sincera conmigo. Dijo con voz grave. Sacó el móvil y me mostró fotos, Celia y yo en un banco junto al Lérez. Abrazadas. Alguien nos había fotografiado. El mundo se me cayó encima. ¿Es cierto? Preguntó. No pude mentir. Asentí. Su rostro se endureció. Es mi hija. Mi propia hija. Gritó palabras que aún me duelen recordar: traición. Vergüenza. Perversión. Me acusó de haberla corrompido. De haber destruido su familia. Celia llegó corriendo al oír los gritos. Intentó defenderse. Defendernos. Antonio la abofeteó. Nunca lo había visto violento. Fuera de mi casa. Le gritó. Las dos. Celia lloraba desconsolada. Yo solo podía pensar en el daño que habíamos causado. Esa noche recogimos lo imprescindible. Celia no tenía a dónde ir, su madre había vuelto a casarse y vivía en Barcelona. Yo tenía algo de dinero ahorrado. Pero no suficiente para empezar de cero. Nos refugiamos en un pequeño hostal en el centro de Pontevedra. Allí. Entre lágrimas. Hablamos de todo. Celia me confesó algo que me heló la sangre: papá tiene una amante desde hace años. En Vigo. Por eso viaja tanto. Yo lo sospechaba. Pero oírlo de su boca fue otro golpe. Antonio nos había juzgado con una hipocresía monstruosa. Decidimos marcharnos. Lejos. Tal vez a Madrid. Tal vez más allá. Pero antes.
Celia quiso enfrentarse a su padre una última vez. Necesito que sepa que no estamos enfermas. Que lo nuestro es amor de verdad. Regresamos a la casa 2 días después. Antonio nos recibió pálido. Ojeroso. Parecía haber envejecido años. Celia habló primero, papá. Lo que siento por Victoria es real. No lo busqué. No lo planeé. Pero no voy a pedir perdón por ser feliz. Antonio se derrumbó. Por primera vez. Vi lágrimas en sus ojos. Pensé que eras una más de esas mujeres que solo querían mi dinero. Me dijo a mí. Pero ahora veo que nunca fuiste feliz conmigo. Admitió su aventura en Vigo. Admitió que había sido un padre ausente. Un marido infiel. Admitió que su rabia venía más del miedo a perder las apariencias que del amor verdadero. No hubo perdón inmediato. Hubo silencio largo. Doloroso. Pero algo cambió. Antonio nos pidió que nos quedáramos unos días más. Que habláramos. Que intentáramos entender. Fueron semanas difíciles. Terapia familiar. Conversaciones hasta el amanecer. Antonio se separó de su amante. Celia y yo decidimos vivir juntas. Pero no en la misma casa. Alquilamos un pequeño piso en Combarro. A media hora de Pontevedra. Junto al mar. La sociedad gallega no lo aceptó fácilmente. Hubo miradas. Murmullos. Algún comentario cruel en el mercado. Pero también hubo apoyo inesperado, antiguas amigas que confesaron sus propias historias ocultas. Vecinos que nos saludaban con respeto. Un año después. La tormenta parece lejana. Celia estudia Bellas Artes en Santiago y viene los fines de semana. Yo doy clases particulares de literatura. Antonio nos visita a veces. Las cenas son incómodas. Pero posibles. Ha aprendido a mirarnos sin juzgar. A veces. Hasta sonríe cuando ve cómo Celia me toma la mano. No fue un final de cuento. No hubo boda ni gran declaración pública. Hubo heridas que cicatrizan despacio. Hubo noches en que Celia llora porque extraña a su padre tal como lo imaginaba de niña. Hubo días en que yo dudo si merezco esta segunda oportunidad. Pero también hubo mañanas junto al mar en Combarro. Con el sol saliendo sobre las bateas. Donde Celia me besa y me dice que nunca se arrepiente. Hubo tardes leyendo poesía de Rosalía de Castro en voz alta. Recordando que Galicia siempre ha guardado amores prohibidos en sus versos. Aprendimos que el amor no entiende de etiquetas correctas. Que a veces llega en el momento más inesperado. En la tormenta más fuerte. Dentro de una tienda demasiado pequeña para contenerlo. Y aunque el mundo siga susurrando. Nosotras caminamos de la mano por el paseo marítimo de Pontevedra. Porque al final. El amor verdadero no pide permiso. Solo pide valentía para ser vivido.